de Live Show. Conéctense al programa del momento. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. La fiebre caliente de Live Show. Conéctense al programa del momento. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. La mejor emisora, la que le gusta a la gente. Fiebre caliente, fiebre caliente. Si quieres saber todas las noticias de la fiebre. Fiebre caliente, que somos los número uno. No hay duda. Fiebre caliente, las mejores entrevistas con la gente del momento, los mejores detallistas con los mejores eventos. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Mira, estamos aquí de parte de la fiebre caliente de la show, reportando desde Orlando, número uno, papá. JL Ángel Coto Production Quality Studio Malibu. Buenas noches mi gente, buenas noches. Hoy no debe haber problema con el sonido. Marco, dime algo, Marco. Chequéalo, Marco, chequéalo. Ay, santo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tremendo fin de semana que nos espera, señoras y señores. Buenas noches, mi gente, buenas noches. Hoy no debe haber problema con el sonido. Marco, dime algo, Marco. Marco siempre es el que me dice ahí, ya tú sabes, está muy alto, está muy bajito, está muy aquello. Chequéalo, Marco, chequéalo. Ay, santo, aquí estamos seteando el sistema. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tremendo fin de semana que nos espera, señoras y señores. Tremendo fin de semana. Import versus Domestic Nacional. Ahí Virgen. Vamos a estar allí con nuestro compañero Iván Mejía, que trae este tremendo ventazo de la pista de Reading. Maple Grove. Vamos a dar un aplauso. Sí, señor. Y a todas esas personas lindas que nos acompañan miércoles tras miércoles para que bueno, y cuéntenme algo del sonido, díganme algo hoy. Díganme algo. ¿Se oye duro, no se oye duro? Chequesen que vamos a seguir, ya tú sabes. Saludito ahí a Carlos García desde el pueblo de Salinas, Puerto Rico. Cucodrá, mi compañero que está por ahí. Kenny Omar Rivera, que también está por ahí. Pedro R. Guerrido, que también está por ahí. Steven Ferrer, que acaba de entrar por ahí. Y a todas esas personas lindas que nos acompañan miércoles tras miércoles, para quien nosotros trabajamos y nos sentimos muy orgullosos. Este aplauso es para ustedes. Desde el pueblo de Comerío, que vienen a representar la isla de Puerto Rico en el evento Import versus Domestic Nacional en Virginia, mayo 31, junio 1 y 2. Saluditos a mi gente de José Velázquez desde New York también, que también se encuentra en sintonía. Y hoy pues tenemos un super programa, tenemos un programa muy bueno. Hoy va a estar en la casa nada más y nada menos que del team de los Avengers, Pito Zumbador, desde el pueblo de Comerío, que viene a representar la isla de Puerto Rico en el evento Import versus Domestic Nacional en Virginia, mayo 31, junio 1 y 2. Aplausos para Pito Zumbador de la mecánica del Horse Racing y piloto. Señores. Y ustedes saben también quién nos va a acompañar.
Y dicho sea de paso, también nos va a acompañar la gente de Hueso Racing, ya tú sabes, uno de los 4 cilindros más rápidos de la arena, y este aplauso es para ellos. Así que, ¡ay, santo! Y ustedes saben también quién nos va a acompañar, o no saben quién nos va a acompañar. También nos va a acompañar este que viene por aquí. Ven para acá, este es tu hermana, tu prima, tu tía, tu vecina, el vecino, el gato, el perro, los pescados. ¿Qué quieres? Esto está bueno que ya mismo empieza. ¡Ay, santo, qué huevo! ¡Ay, santo! Vamos a ver qué pasó por aquí. ¡Ay, santo! Tranquilo, estas cosas pasan, esto es en vivo. Esto es en vivo. Vamos a ver qué pasó por aquí con mi amigo Cuco. Se nos cayó. Vamos a ver. Luis Mato, Carlos García. Cuco, están en sintonía con la nosotros. conexión estaba hecha, pero Parece aparentemente Cuco pues se nos se cayó. nos fue a Así huir. que vamos a ver. Pero no importa, vamos a llamarlo de nuevo. ¿Qué ¡Cuco! pasó aquí, Cuco? Ay, Cuco. Bueno, mientras Cuco aparece, un saludito por ahí a Joel Matel, Ramos Guillermo, Iván Camacho, Héctor Enrique, Lenny Sánchez, Hensley, Racing Martínez, Luis Mato, Carlos García, que están en sintonía con nosotros. Parece que Cuco se nos fue a huir. Pero no importa, vamos a llamarlo de nuevo otra vez. ¿Qué pasó aquí, Cuco? Ay, Cuco, no hay cámara. el Cuco Drag, vamos a buscarlo. Estas cosas pasan, esto es en vivo, mi gente, tranquilo. Vamos a ver. Ahí llegó Cuco, vamos a ver. ¿Dónde está Cuco? Señoras y señores, esto es increíble. Tranquilo, Cuco. lo conseguimos ahora. Lo conseguimos ahora. Cuco. Y vamos. Hello. Hello, Cuco, no Ahí hay va. cámara. Pasó algo aquí. Vamos a volver a llamarlo. ¡Anda! ¡Te Ay, fuiste bien, por un señores y señores, esto es increíble. Tranquilo, que lo conseguimos ahora. Pero una cosa, Cuco, espera, que hay que Lo buscarte conseguimos aquí. ahora. Primero que nada, tú me sacaste. Aquí vamos. Estaba aquí tranquilo. Cuco, Yo no sé qué tú hiciste. Ahí vamos. Cuco, espérate, aguántate. Yo no me meto en esas cosas, Julián. Pero primero que nada, buenas noches, Julián. Otra mami. Besos de corazón. ¡Anda! Te fuiste por un Ahí está, Cuco. Otro Pero una cosa, Cuco, espera, que hay que buscarte aquí. Primero que nada, tú me sacaste. Yo estaba aquí tranquilo. Cuco. Yo no sé qué tú hiciste. Que tú le diste el dedo y te emocionaste. Cuco, espérate, aguántate. Yo no me meto en esas cosas, Julián. Pero primero que nada, buenas noches, Julián. Otra mami. Besos de corazón. Ahí está, Cuco. Buenas noches, a todos los Fiebru. Pedro. Mira, Julián. Quiero darle saludito al primo y hacer limpieza. Cuco está ahí. ¿Cómo? Está ahí en el chat, Cuco. ¿Qué hace?
Limpieza, El Julián, nuevo entrevistador de la Fiebre limpieza. Caliente. Ah, ok. Que están construyendo, Míralo haciendo ahí, construcción y míralo todo ahí. esto, lo pueden conseguir en Facebook. Live Wellmark Cleaning. Dale que vaya a Florida, pasar para allá y de todo eso, mira, para allá. Ahí tiene la página mía que yo puse ahí en la anuncio. Eso es así. Pero mira, papi, que es lo que pasa, Julián, cuéntame cuando Bueno, Cuco, hoy tenemos Mira, un Cuco programa está ahí. superinteresante, Está ahí en Cuco. el chat, Cuco, Hoy tenemos chequealo. un programa súper interesante. El nuevo entrevistador de la Fiebre Caliente está ahí. Estamos promocionando el evento de Míralo ahí, Cuco, míralo ahí. Nacional de este fin de semana, cual vamos para allá Yo dije, la que con estaba, un convento papi. grande a Saludito. trabajar con nuestra gente. Mira, Que me paramos, pero. aquí no hay miedo. El miedo lo dejamos en la calle. Acaba Eso es de así. empezar la temporada, Eso es así. Cuco. Bueno, Cuco, hoy tenemos un programa súper interesante, Cuco. Hoy tenemos un programa súper interesante, Cuco. El programa de hoy Cuco, está bien llevamos bueno. nuestra carpa de la Estamos Fiebre promocionando el Caliente, evento de Import vs música, Domestic vacilón, National de este fin de semana, cual vamos para allá con un converte grande a trabajar duro para nuestra gente. de USA a los Se me Supply. paran los pelos, se me paran los pelos, se me paran los pelos. DJ Acaba DJ de empezar la temporada, Bueno, Cuco, Willy, que va a estar con nosotros por ahí también. oficialmente. Yo vi Vamos Morales, para allá. que entra a trabajar Es mejor con que los nosotros, veamos a todos entrevistador ustedes oficial de la allá Fiebre en Caliente. mierda. Así que mi gente, ahora Cuco, que llevamos vamos nuestra encima, carpa ahora de la que Fiebre vamos, Caliente, un género de droga, con un género de música, cámara que vamos a llevar para vacilón, allá. búsquenlo Vamos a allí llevar para vacilón. fotos. Así que Así también que estamos, vamos a estar allí con promocionando nuestro nuestro compañero video, Iván Ismael Mejía Calabacín, de vamos a USA darle Aero un aplauso. Supply. Ismael Este Calabacín. servidor, Cuco Drag, DJ Papi, Hollywood Willy, que va a estar con nosotros por allí también. Jovi Morales, que entra a trabajar con nosotros, entrevistador oficial de la Fiebre Caliente. Así que mi gente, ahora es que vamos para encima, ahora es que vamos. Un jeguero de dron y un jeguero de cámara que vamos a llevar para allá, para formar el vacilón. Así que no me puede quedar. También estamos promocionando a nuestro amigo Ismael Calabacín, para ponerle un aplauso. Ismael Calabacín. No, no tenemos camisa USA, no nos podemos poner camisa USA, y van en maceta. No nos ha dado dos camisas. Mira, vamos a llamarlo. Vamos a llamar a Iván, vamos a llamarlo, espérate. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Está escondiendo. Vamos a llamarlo Ya porque... él sabe, está conectado, sabe que hablamos Espera, de la dame una cosa por camisa. aquí. Otra Vamos a llamarlo, aquí está. que la que Hello, buenas está. noches, aplausos para Iván. Ahí va la llamada. Buenas noches, bueno, aquí hay una controversia, Iván. Hello. Nosotros tenemos dos Los dientes. Hello. Se está escondiendo. Ya él sabe, está conectado, sabe que hablamos de las camisas. No estamos ready para el weekend. Se está escondiendo. Hello. Hello, buenas noches. Aplausos para Iván. Buenas noches, bueno. Aquí hay una controversia, Iván. Dime. Bueno, Cuco dice que por qué nosotros no tenemos dos camisas de USA Aero Supply. Sí, sí. Porque la pista se le da. Cuéntame, Iván, cuéntame. ¿Estamos ready para el weekend o no estamos ready para el weekend? Estamos ready, estamos ready. Parece que nos va a caer un poquito de lluvia mañana, el viernes, pero nada. El sábado y domingo se ve 68 el sábado y 69 o 70 el domingo. Esa es temperatura buena. Y eso son temperaturas de récord, Iván. Sí, sí. Oye, Junior, que si vi una noticia hoy que viene para acá arriba. Viene ¿Qué Chapulín. vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué podemos inventar allá. Esa es buena, esa es buena. Me dio una llamada hoy, viene con unos cuantos carros y vienen unos cuantos de tracción trasera de Florida también. Kerry, hablé con Kerry hoy, viene con dos carros de Florida para el evento. Eso es bueno, Iván, eso es bueno. Estamos cogiendo fuerza. La gente nos está apoyando, eso es lo que necesitamos. Apoyo de la gente. Exacto, sin ellos no podemos hacer el evento. Claro, claro que sí. Con ellos y el apoyo de ellos y de los cogedores, vamos para adelante. Claro, Eso es lo que necesitamos y le quiero exhortar que gracias por ese apoyo que nos dan
a la Fiebre Caliente, a USA Auto Supply, a Import and Domestic National, Import Invasion en Cecil County, Import and Domestic Nationals en Acto Raceway. Bueno, estamos ready, Iván, vamos a estar allí el sábado tempranito en la mañana, si Dios quiere. Vamos a estar montando nuestro equipo para formar el vacilón, llevar la información a la gente, compartir con todos ustedes y bien importante, compartir con nuestros cogedores. Eso es bien importante. Eso es así, Junior. Y otra cosa, el tech guy, el señor que hace los chasis inspection, va a estar ahí el viernes de 2 a 8 de la noche o 9, y el sábado va a estar de 8 de la mañana a 12 de la tarde para hacer chasis inspections. So, todos los que tengan el chasis vencido, ahí van a tener el tech person de NHRA. Sábado dijiste 12 del mediodía o 2 de la tarde. Él va a estar el sábado de 8 a 12 del mediodía. A 12 del mediodía, ok. Ok, tremendo. Y el viernes va a estar de 2 a creo que a 8 de la noche. Qué bueno. Bueno, me alegro un montón que todo esto está encaminado, Iván. Así que nos veremos por allá el weekend. Estaremos trabajando junto contigo, mano a mano, para formar el principio de esta temporada, que sea un principio que empecemos con el pie derecho al frente. Eso es así, Junior. Recibí noticia que viene mucha gente de Nueva York, Connecticut, hasta de Virginia vienen para el evento. Y hasta fanaticada, mucha fanaticada que nos está apoyando esta vez en este evento. Esperamos que se abajote de gente ahí lleno, y así para nosotros decir, estamos contentos porque estamos trabajando para ustedes. Así que gracias, Iván, por darnos la oportunidad de trabajar mano a mano contigo. Y otra buena noticia, viene José A. Gómez, Chito Gómez, de la pista de Arecibo, llega mañana para ayudarnos en el evento. Esa gente apoyando. Qué bueno, eso es tremendo. Tremenda persona, Cheito Gómez. Bueno, señor. Pues gracias por recoger nuestra llamada, Iván, y nos vemos ya en el weekend. Estamos, gracias, Junior, siempre por el apoyo. Siempre, ahí vamos a dar un aplauso ahí, Iván. Ay, papá. Bueno, que si vamos a estar allí, Buco. Ay, bendito, papá. Que si vamos para allí, vamos a fumar un vacilón allí, papá. De verdad. ¿Cómo es eso que el carro tiene un GPS? ¿Qué es eso? Bueno, te recuerdas el año pasado, que fue lo que pasó. De verdad, ¿le ponen GPS a los carros? Pero ¿qué papi que tú te crees? No, eso está bueno también. Oye, Cuco. Ajá. Dime tú primero. Dime tú primero. Es para nosotros, y vamos a prender, y de momento pide pegado. Cuando abrió la puerta, hace un movimiento, suena el teléfono. ¿De verdad? De verdad. ¿Quién le puso un GPS a nosotros? ¿Cuál pana de nosotros? ¿Pana de nosotros? ¡Ay, mecánico! ¿Pero a quién? ¡Un boyandé! Nah. Se lo mandaron a pagar. ¿De verdad? Un motor tenía un GPS pegado. Nah. Cuando este motor hace un movimiento, suena el teléfono. De verdad. ¿Pero quién le puso un GPS al motor? Ah, el mecánico. ¿Pero a quién? Oye, lo que vea, por teléfono y por Facebook son los mejores del mundo. ¿De verdad? Ay, Para mí, nos vemos en la pista, que vamos aquí a hacerla bien duro. Bueno, para allá vamos el sábado, Mira, prepárate que vamos para allá a cachetearte. Te toca los almuerzos de nosotros, ¿viste? ¿Pero quién es lo Que muchos se nos escondieron, vamos a ver, que vamos con hambre. Sí. Oye, porque mira,
por teléfono y por Facebook son los mejores del mundo. Conversaciones Vamos de- para acá, para el trailer mío, tenemos hamburguesas, tenemos pincho, y cuando vamos a no hay ni servilleta. Ponen adentro de la La ciudad de la carne. Ahí viene. Mira dónde viene Cucu Junior, vamos a escondernos, así dice. Oye, yo Pero nuestro amigo Cristian Iván, restaurante. ¿Pero quiénes son esos? Donde mejor se come la carne de Ah. Ay, santo. Cuco, la conversación está buena, pero en estos momentos yo tengo que dirigir mi teléfono hacia el barrio Doña Elena de Comerío. Vamos a ver. Papá, la ciudad de la carne humada, Cuco. ¿Dónde es eso? Este es nuestro amigo Cristian Ibar, restaurante Doña Elena, donde mejor se come la carne humada, papá. Cristian va. Mira, Marco, mira. Con un bajón de carne. José Valentín. Marco, ¿cómo se oye hoy? Marco, tú no has dicho nada. ¿Cómo se oye hoy, Marco? ¿Ah? Oye, bien, porque yo me deposito ¿No tienen un bajón de carne? Bueno, vamos a carnecita humada con tostones, como la ciudad de la carne humada. más rico que Doña Elena un Comerío, vamos ya. Diablo. Mira, un saludito ahí a José A. Torres, Gonzalo Guardelmar Silva, Marco Locura Henry. Mira, Marco, mira. Y José Valentín. Marco, ¿cómo se oye hoy? Marco, tú no has dicho nada. ¿Cómo se oye hoy, Marco? Oye, bien, que yo me deposito ya. Bueno, vamos a dirigir nuestro número de teléfono hacia la ciudad de la carne humada, Doña Elena Comerío. Vamos allá. De poder conversar contigo un rato, para los que no te conocen, Pito, mejor conocido como Pito Zumbador, de el barrio Doña Elena de Comerío, de un humilde pueblito. Buenas noches. Hello, buenas noches. Dame un brinquecito porque te recibimos con un aplauso. Cuenta la historia increíble con el Pito Zumbador y ahora de la mano tuya, de encuentro de Hulk, Bueno, ahora sí, humildemente y orgulloso de poder conversar contigo un rato. Para los que no te conocen, Pito, mejor conocido como Pito Zumbador, de el barrio Doña Elena de Comerío, de un humilde pueblito donde yo nací y me crié en mis primeros años. Pito, cuéntame, trayectoria increíble con el Pito Zumbador y ahora de las manos tuyas se encuentra el Hulk cronometrando tiempo de 2.94. Estamos hablando de Sandrack para las personas que están conectados ahora, para los que no saben de lo que estamos hablando. Pito viene a cargo del auto, el Hulk, hacia el evento de Import versus Domestic Sandrack en Virginia, mayo 31, junio 1. Pito, cuéntanos de la máquina, porque yo sé que tienes que contarnos mucho. Cuéntanos, Pito. Primero que nada, buenas noches a todos los que están escuchando ahí. Aquí estamos, pues, salimos de aquí del barrio con el proyectito hecho acá completo, de la mano de Eddie Performance, que es la mecánica y la programación. Yo hice el chasis, lo ajusto, lo guío. Y teníamos una encomienda del dueño del carro, que era el señor que había cogido el primer carro en Puerto Rico en coger 2 segundos. Auto Jeep, porque yo sé que de hace adelante los habían cogido, pero Jeep nadie los había hecho. Eso, estamos ahí, a eso vamos para allá. Tremendo, Pito, de verdad que la labor que ustedes han hecho con este vehículo ha sido una labor extraordinaria. Programación por Eddie Performance y la mecánica, y de las manos tuyas el chasis y el pilotaje, guiándolo. Tremenda labor, cronometrando el tiempo de 2.94, pero yo sé que esos tiempos van a cambiar en un futuro. De eso, a eso vamos para allá. Allá vamos a... Tú sabes que los 2JZ estos aguantan un poquito. Y nosotros bajamos el cajo del Taino con 50 libras, 55, haciendo 1.600 caballos, y así está. Y cuando lleguemos para allá, vamos a ir a probar la pista. Si la pista está en buenas condiciones, entiendo que viernes y sábado vamos a coger como el carro está. Y el domingo, pues antes de venirnos, vamos a darle una apretadita haciendo sobre el canto del motor. Cualquier cosa puede pasar, Pito. Entonces, Pito, cuéntame de la trayectoria tuya, cómo llega este afán tuyo por el Sandrack. Cuéntame cómo llegó esta inquietud, este ánimo de hacer un auto para coger el Sandrack en Puerto Rico.
Yo sé la trayectoria tuya. Mira, si te digo, tu familia, desde los 80 y pico, cuando estaba nene, tu hermano tiene un machinchón. me jugaba con mis tíos para las carreras que tiene un hacían con machinchón. ellos, para las de fan. Tú también incursionas en Y eso. siempre estuve eso en mente, cuando yo sea grande yo voy a hacer un jeep. Mi papá cogió Y yo voy a hacer un jeep y así mismo, pues, cuando salí de la high, en vez de comprarme un carro para ir a estudiar, lo primero que hice fue un carro de comprar. Y Tú sabes sé, cómo somos acá. sí, no, y yo Tú sabes sé, cómo somos acá. yo sé, la trayectoria tuya viene, todo el mundo en tu familia lleva toda la sangre porque tu hermano tiene un machine shop, tu papá también tiene un machine shop, tú también incursionas en eso. Desde pequeño estamos en esto. Mi papá cogió en la pista de Cagua, eso es la capital del viaje de Puerto Rico, fue donde nació todo eso. Claro. Bueno, sí. Y estamos ahí desde aproximadamente como desde los 16 años empezamos cogiendo fango. Cuando me acuerdo que Raymond López hizo un evento de fango en Salinas y ahí empezamos. Y de ahí para acá no nos hemos quitado domingo tras domingo. Si es campista y ya remote, nosotros vamos a visitar el que sea. Orgullosamente de un pueblo chiquitito, ¿verdad? Ahora esto está cogiendo auge demasiado. Ya la tecnología se ha convertido en la orden del día, como dice uno. Programadores nuevos, Bueno, sí. nuevos programadores. Yo sé que van a pasar muchas cosas buenas. Yo sé que aparte de haber cogido 2 segundos, viene un montón de casos para que escuchen todo, pero para que sepan, para que lo escuchen por ahí. El primero que lo hice fui yo, ¿sabes? No veo por qué no va a haber un poquito de los tiempos acá en Virginia. Orgullosamente de un pueblo chiquitito, ¿verdad? Como el pueblo de nosotros, como no es un pueblo grande, es un pueblo chiquitito, pero es un pueblo de gente humilde, de gente que se ayuda, mano a mano. Programadores nuevos, Eddie Performance, de los nuevos programadores, prospectos nuevos que vienen subiendo. Eddie es uno de ellos, lleva una trayectoria muy bonita, así que tienes un team espectacular. No veo por qué no va a haber motivo de mejorar los tiempos acá en Virginia. En Virginia y en Puerto Rico, porque no vamos a montarnos en esto de que las pistas americanas son mejores que las de Puerto Rico. No. Yo no he dicho eso. Lo que pasa es que aquí todavía, como nos vamos ya pronto, pues no tenemos la oportunidad de volver a probar y apretarlo como nosotros queremos. Entiendo que cuando tu Miguel patea tiene que estar cogiendo los 8 y cuidado que no los 7. Esperamos que esos tiempos nos los logremos nosotros acá. Vamos a estar ahí con una transmisión para todo el mundo, apoyando al team de los Avengers. Tú eres parte de ellos. Esperamos verte ahí, compartir contigo, qué sé yo, vacilar, pasar un weekend espectacular con todos ustedes. ¿Qué más te puedo decir, Pito? Imagínate, desearte lo mejor del mundo, de mi pueblo. Nos conocemos hace mucho tiempo y pues, imagínate, yo orgulloso de que gente de mi pueblo venga y brille en otro sitio fuera de nuestra isla. Imagínate tú, ¿cómo uno se debe sentir? No, yo me siento bien orgulloso y aparte de que el equipo que vamos allá es un buen equipo, que con las mejores máquinas de aquí. Aunque hay muchas mejores, ¿sabes? Hay también muchas máquinas buenas que se quedan acá, pero este es el primer evento y entiendo que ya después de más de años más ya seguimos yendo otros autos que van a seguir saliendo de aquí, que yo sé que van a dar candela también. Sí, pero como tú lo dijiste, tú fuiste el primero. Sí, exacto. Como tú lo dijiste, tú fuiste el primero. Bueno, ¿qué te puedo decir, Pito? Gracias por contestar nuestro humilde llamado y compartir este ratito con nosotros. Vamos a estar allí pendientes a todo lo que esté pasando, entrevistándolos a ustedes y vacilando con ustedes. Así que te vamos a desear lo mejor de lo mejor. El sitio de ustedes es un sitio espectacular. Esperamos que no sean 2-8, que sean por lo menos un 2-6. Un 2-6. Pues nada, un saludito a mucha gente que nos sigue y a los que no nos siguen pues también. Y a los americanitos que tengan que vamos a jugar para allá, pues que estén el día del 31 y 2 de julio, vamos para allá a dar Vamos a estar allí en mayo 31. Bueno, eso es así, papá. Bueno, gracias, Pito. Con este aplauso nos despedimos contigo y será por una próxima ocasión. Muchas gracias, papá. Muchas bendiciones, papi. Ahí está, mi gente. Lo prometido era deuda, ahí está. Hay que apoyar el talento puertorriqueño y por eso nosotros vamos allí.
Cuco, vamos a apoyar a esta gente. Vamos a estar ahí mayo 31, junio 1 y 2 en el Import vs Dometic Sandrak. Así que vamos a estar allí. Ese es el primero de muchos eventos que va a haber. Pero tú sabes quién viene ahora, Cuco. ¿Quién viene ahora, Cuco? Los comerciales, así que nos fuimos. Dile a tu abuelo, a tu hermano, tu amigo, que no se ha acabado esto, que ahora es que vamos a empezar. Zumba, ya nos fuimos. En el 2951 Normal Street se encuentra Nicole DPS. Con el catálogo más completo empiezan Racing, Dyno, Matching Shop, instalaciones, mecánica y tuneo. También somos distribuidores del limpiador multiuso Doctor Mecánico. Visítanos en nuestra página web www.importdpsonline.com. Recuerda, Import DPS 2951 North Marshall Street, Filadelfia. Y pronto con nuestra nueva localidad. Recuerda, Import DPS. Saludos, GDS y la Fiebre Caliente, los número 1. En el 1031 Sigue en Las Caracas se encuentra Easy Recycling. Recuerda, la más moderna tecnología en balanceamiento rotativo y pistón. Motores, céntricos, lineales, ciegas, pistones, en fin, todo relacionado con balanceamiento. Nuestro número de contacto es 717 Recuerda, si necesitas balancear tu motor, Easy Recycling Balance. Yo, Pepe Loco, me quedo con la Fiebre Caliente. Víctor Flores, Florito Rey. Transmisiones, mecánica en general. También hacemos mecánica de reyes. Ven y visítanos. José Catedral, Joselito Auto, teléfono 215-971-6424, 215-971-6424. Recuerda, Joselito Auto Repair, con el mejor servicio en Filadelfia. Joselito Auto Repair. Yo, Rolando, me quedo con la Fiebre Caliente, número 1. En el 313 Main Street, Boonton, New Jersey, se encuentra Uptown Custom. Contamos con un amplio y un nuevo renovado salón. Manny, Chico y Víctor, especialistas en corte de pelo. Nuestro número de contacto es 973-257-2899. 973-257-2899. Recuerda, Uptown Custom, porque servirle es un placer. Uptown Custom. Chapulismo informa, quédate con la Fiebre Caliente, número 1. Abraham Son Tow. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. Contamos con el más moderno equipo Flatbed y Car Carry. También tenemos servicios de envío de autos a Puerto Rico y Santo Domingo. Nuestro número de contacto es 215-669-2977. 215-669-2977. Recuerda, Abraham Son Towing, donde el servicio es el mejor. Abraham Son Towing. Bueno, mi gente, yo soy Abraham Tuning y yo me quedo con la Fiebre Caliente Radio Show.
¡Atención! Si velocidad es lo que te gusta, todos los miércoles la pista de Salinas celebra la noche más encendida de la aceleración. Son muchos los que se dan cita para devorar el asfalto en busca de establecer nuevas marcas. Los autos más rápidos y poderosos de la isla. 3/4 full chasis Baby Pro, Super Pro, autos de calle entre otros. Se unen las motoras, scooters y four tracks. Y todos los miércoles en la pista de Salinas, la noche más encendida de la aceleración. Yo, Vin García, me quedo con la fiebre caliente, el Christian is back. Tito Transport, con el mejor servicio en transporte. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. También tenemos el servicio de 24 horas. Recogido de autos en subasta, cambio de gomas, jump starter y envío a Puerto Rico con los mejores precios de la zona. Tito Transport, teléfono 267-774-6208, 215-391-8102. Recuerda, si quieres el mejor servicio en transporte, Tito Transport. Me quedo con la fiebre caliente. JSP.com presenta La Fiebre Caliente. Una persona, un monstruo. ¿Quién? Grande, pero en personalidad un chiricuito, ¿sabes? Está de cumple hoy y todo esto, celebrando su cumple, papi, el bien duro. ¿Quién? Es un monstruo. No me digas. ¿Cómo que quién? No. ¿Cómo que te vas a olvidar? ¿Aquel? Nah. Está de cumpleaños hoy. Ah, verdad es, verdad es. Javier Ortiz está de... Vamos a darle un aplauso a nuestro padre, amigo, hermano Javier Ortiz, que cumple hoy allí, papá. Vamos a darle un aplauso a nuestro padre, amigo, hermano Javier Ortiz, que cumple hoy añito, papá. Lo que ibas haciendo, dame un montón, papá. Lo prometido es deuda, vamos para la otra llamada. Como ellos, ¿verdad? Para la otra llamada. No puedo decir Vamos ahora cuánto para el cuesta, pueblo pero de cumple Vega hoy. Alta, si no me equivoco. Seguro que no lo tienen medio. Bueno, son nada más que números. lo prometido es deuda. Vamos para la otra llamada. Vamos para la otra llamada. Vamos ahora para el pueblo de Vega Alta, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos Puerto Rico, Tapa, Lancaster, Filadelfia, Florida, Vaya Connecticut, Massachusetts. El buzón no lo dejaron coger, no le dieron permiso. No quieren coger. Lo siento, pero la persona a la que llamó tiene un buzón que no ha sido... ¡Ay, el buzón! El buzón no lo dejaron coger, no le dieron permiso. Pero esta la nena, déjalo que lo coja. Dios mío. Seguro que ya, papi. Me gusta la cuchicuchi. Hasta yo. No, le estoy pasando un mensaje vía texto. Oye, mi Cuco, cuando tú vas al dining, Cuco. Porque tiene sed. Seguro que ya, papi. Y hay dos o tres panes ahí. Me gusta. Y hay, tú vas al dining, hay dos o tres panes ahí. Y tú sales a la bodega porque tienes sed. ¿Qué tú harías, Cuco? No, pero no. Yo tengo un pana que no. Voy para la bodega y primero que nada digo, muchacho, mira papi, voy para la tienda. No. ¿Quieren algo? No. Esto está bueno, pero un momento. No digo yo. No, pero no. Yo tengo un pana que no. ¿Cómo es eso? ¿Qué bajó? No. Hace japén. Cuco, ¿verdad? Cuco, espera un momento, Cuco, porque esto está bueno, espera un momento, Cuco.
Déjame cerrar la puerta, espérate. Otro, sabemos que estoy buscando, no sé, me estoy escondido y después que con un solo Hace japel y todo, Cuco. no te le japa. Se esconde. No. Sí. Otro, sabemos que estoy buscando, no sé, me estar escondido y después con un sorbeto bien mega escondido. Y todo el mundo con calor, con sed. ¿Tú sabes cómo? Yo me acuerdo cada vez. Déjame echar un poquito para atrás. Ahí. Yo me acuerdo cada vez que la gente son así. Los panas míos de allá arriba que nos invitan para la fiesta y después los cancelan. Llevamos un año completo De la yarda. de ir para allá. No, pero tú sabes, ya no me meto en problemas matrimoniales, tú sabes, estoy allá cada loco con su tema. Llevamos un año completo tratando de ir para allá. Muchacho, se da mejor en la pista que se da mejor allá. No, que Como sí. único, Que cuando sí. los dejan salir para la pista. Dicen, no, que si Por mi está. madre, cuando los dejan salir por la pista, es que los dejan salir a la pista. Sí, no, dice, no, que si está frío, yo saco el garaje para afuera, saco para el garaje y lo hacemos dentro del garaje. ¿Tú sabes para qué es lo único que saca el cajón del garaje o no? Sí, para darle lujo. Eso es verdad. Un chuchutren, papi. No, lo que pasa es que tú lo has visto. Dentro del garaje, él no enseña el baúl. Él no enseña el baúl porque tienen un tipo con una pala metiéndole carbón en el baúl como los trenes. Sí. ¿He dicho nombre yo? ¿He dicho nombre yo? ¿He dicho nombre yo? Ya, papi, mira, cómprate algo la próxima. Vamos a llamar otra vez. Cuco, ¿he dicho nombre yo? Tíralo al medio, tíralo al medio. ¿Cómo se llama? A la gente. No he dicho nombre yo. Vamos a llamar otra vez. Lo dejaron con el teléfono. Aparentemente se le olvidó a la gente. Vamos a Llama a llamar. Calabacín. Llama a Calabacín. Espérate, llama a Calabacín. Vamos a ver que coge Calabacín. Lo dejaron con el teléfono. Dale, llama a ver. Lo llamamos ahora. Llama a Calabacín. Mira, un saludito. Vamos a hablar con el Pikachu, que vamos para el Ford Track. Vamos a estar aquí probando el Ford Track, a ver cómo viene. Le vamos a poner un sistema turbo. Todavía no ha registrado eso. Mira, un saludito a la esposa de un amigo mío bien querido. ¿Sabes quién es? Sí, papá, Duamel. Vamos a darle un aplauso ahí. Queremos mucho dinero. Claro que la queremos mucho. Tiene que llevar el trago para allá, para cogerlo. La queremos un montón. Imagínate, tanto tiempo con nosotros, que hoy estaba compartiendo con nosotros. Hoy le cantamos cumpleaños al duro en el taller. ¿Sí? Los duros con los duros. Saludos a Papote González. Papote González. Vamos a llamar a Calabacín, vamos a ver. Vamos a llamar a Calabacín. Llama. Calabacita, Calabazón, ¿dónde está Ismael Calabacín? You have reached the voicemail box of 015934225. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Julián? No, algo pasa aquí. You have reached the voicemail box of 215934225. Mira, ¿qué está pasando aquí? Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Julián? ¿No los dejan coger el teléfono? No, algo pasa aquí. Mira, y tanto show, mira Iván que venga para acá, para que grabe. Mira ahora. Es que vaya, mira ahora. Saludito ahí a Gugu Anthony. También que está en sintonía. Gugu Negro. Muchacho, vendiendo sueños. Mira, saluditos ahí a Gugu Anthony. También está en sintonía. Gugu, dímelo. Mira, y Raymond González,
Está ahí también un fiebre de Cora, Fernando Ortiz. Es verdad lo que dice Master Hill, ¿viste? Master Hill tiene razón. Después de las 9 no nos dejan ahora. Estamos una semana de la operadora. Después de las 8:30, Ah, sí, es verdad. Vamos a dar un aplauso a las operadoras. Estamos una semana de las operadoras. Estamos una semana de las operadoras. Ajá, estamos una semana de las operadoras. No puedo nada de esto, ya cada loco con su tema. Ya cada persona, que son felices, Mira, Fernando Ortiz, ¿de verdad? La cara habla. ¿Qué está pasando, Fernando? Dime algo. Mira que a Cuco le gustó comerío, quería mudarse para allá, ¿verdad, Cuco? Aguanta los frenos. Mira, Fernando Ortiz, dime los comeríos. ¿Qué está pasando, Fernando? Dime algo. No va a seguir bien. Mira que a Cuco le gustó comerío, quería mudarse para allá, ¿verdad, Cuco? Seguro que aguanta los frenos, pero de noche no me gusta salir porque estoy bien frío. Nos fuimos para allá Estás equivocado. De día estamos bien, pero de noche me parece que estábamos en Alaska. Mira, ahora estoy bien. nos fuimos para allá para... Llega para acá. Nos fuimos para allá para el barrio de la carne humada. Mira, eso es bueno que le pasa. Muchachos, y parece que estábamos en Alaska. Porque yo le dije, Hugo, pon tú unos pantalones largos que como yo hace frío. Pero mira, eso es bueno que le pase, ¿viste? Mira, eso es bueno que le pase, Fernando Ortiz. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije, Hugo, pon tú unos pantalones largos que como yo hace frío. Yo vivo en Yankee City, que ya hace frío. Déjame decirte que la Ay, claro. Oye, banana. Ahora, déjame decirte que la Pero Efraín Vega. ¿Pero cuál Efraín Vega es este? Efraín Vega. ¿Cuál es este? ¿Banana? ¿Este banana? ¿Este banana? Vega. Así te voy a llamar a la sección nueva. Sí, Fernando, sí, esta es la intención de nosotros para pasar un ratito alegre. Y vamos a poner ya mismo una nueva sección. Tíralo al medio, Cuco Drag. Seguro que sí. Así te va a llamar la sección nueva. Tíralo al medio, Cuco Drag. Vamos a habilitar Mira, papi, los chicos del paseo, los doctores de la fiebre caliente van a estar por ahí también. Para que la gente nos mande cositas. Cuco, vamos a habilitar un email que se va a llamar cuco@gmail.com. O volviendo al tema de para que la gente nos mande cositas para nosotros vacilar aquí. No vamos a decir nombre. No, para eso solo, escondido. Y vacilamos. Mira. Volviendo al tema del Dino, Cuco. Vamos a vérselo. Maceta este, maceta. Cacho, después vino con un almuerzo. ¡Maelo Heisy! No, Mira. Maelo. Para, ya que se acaben los aplausos. Hello. Para, Maelo. Maelo Heisy. ¿Estamos heavy o no estamos heavy? Maelo, para, ya que se acaben los aplausos. Para, Maelo. Ahora, tiene que esperar que se acaben los aplausos, hijo. ¿Qué tiempo esperamos? Bueno, ¿estamos heavy o no estamos heavy para el weekend? Estamos ready, ya vengo, estamos pregando con el Bueno, para los que no saben de lo que estamos hablando, Maelo, ya resolvieron todo, estamos ready para ir a coger. ¿Qué tiempo esperamos este weekend? Aquí en Filadelfia, y este weekend vamos a estar cogiendo en el evento Import vs Domestic. Bueno, para los que no saben de lo que estamos hablando, Maelo Racing es el dueño de... Nosotros vamos a estar pendientes al... ¿Cómo es el nombre del banco? Y este weekend vamos a estar cogiendo el Maelo Racing, papá, así que
National en la categoría de ITV. Y nosotros vamos a estar allí pendientes ¿cómo es el nombre del Banshee? El modelo Racing, papá, así que vamos a estar allí, Cuco. Cuco, por la calcomanía, ¿para cuándo? La calcomanía para cuando, bueno, la estamos dando en especial a 3x10. Cuco, no se ve la calcomanía ahí. Papi, porque es que de esto, ¿verdad? Hasta de esto. Como ya Cuco lo vamos a montar, el modelo, a ver si es verdad. Cuco le da para abajo, no te equivoques. Ir para abajo, pero no te asustes. No te asustes si los números salen buenos. Yo conozco a Cuco, Cuco le da para abajo, papi. Lo único que en mi tiempo yo corría con mi sombra. Cuco, tienes que llevarte unos bungee jumping. Papi, no, unos pumpy jumping. No, unos bungee jumping para que te amaje la peluca. Lo vamos a meter aquí. Lo amajo con los pelos. Te va a quedar la peluca y los dientes también. Óyeme, Cuco, habrá un casco de 5X Live. Vamos a ver, vamos a ver dónde lo vamos a ver. Por eso te digo. Bueno, para desearte lo mejor y que lleguen las metas que tú quieres y que la máquina se comporte bien. Vamos a estar ahí todos los videos y todo. Y el miércoles que viene venimos con el vacilón encendido desde la pista de Maple Grove, y con este aplauso nos despedimos de nuestro amigo y hermano Ismael Calabacín. Buenas noches, Ismael. Gracias. Apoyo siempre. Se me olvidó eso. ¿Y el alcohol para cuánto? Ay, tanto. Mira, este Efraín Vega está ahí. Este Efraín Vega, ¿será banana? Era plátano. Es que no veo entonces el tipo llegó con una banana es. Bananín. Banana. Arroz, habichuela. Era, Cuco. Entonces el tipo llegó con el almuerzo y se escondió a comerse los para bajar el gallo con todo. Sí, un bizcocho tres leches. Arroz, habichuela. Y pollo asado. Dos sodas para él. Dos sodas para bajarlo, para bajar el gallo con todo. Sí, un bizcocho tres leches y un flan para él solo. ¡Coño! Porque después a la bodeguita y a la esquina, nosotros tenemos las dos bodeguitas en la esquina. Entonces tuve que prestar el baño. Anda, para el carajo, después no digo más decir nada. Ay, me estoy cagando, déjame ir a usar el baño. No, solamente después, porque después que no nos invitó, ¿sabes de qué estado es? Entonces le tuve que prestar el baño. Me cayó mal. Cuco, increíble pero cierto. Se llama Maceta, este mismo. ¡Toma, Maceta! Se pudo hablar. Pero mira, ¿sabes de qué estado es? ¿Tienes un lado? Cerca de Filadelfia. Llegando a Virginia. Cerca. ¿Te puedo dar un lado? ¿Te puedo dar un lado? Llegando a Virginia. ¿Quieres un lado? Termina con él. Termina con él. Llegando a Virginia. Oye, Hugo, tú sabes. Llegando a Virginia. El pana del monta cajos jaros. Termina con él. Termina con él. Son cajos jaros, son cajos. Coño, Hugo, tú sabes. Son esos cajos llevan nombre de cajos. El pana del monta cajos jaro. Sí, son cajos jaros, son cajos que son, esos cajos llevan nombre de cajos con motores rotativos, pero son pistones. Pero son cajos
No. que llevan Sí. motor, nombre, Claro, ¿sabes? como Como para el cajón explicar rotativo. decorativo. Sí, no, te voy a En la explicar bien. marcha. Pero ese Son cajo cajos es que no complicado. todo el mundo monta esos cajos para coger. Pero el pana de él los monta. Pero son cajos que llevan motor, nombre Mira, de motor, ¿sabes? incluso De cajón Colón. rotativo. Mira, En la marca. Mira, una Pero cosa, ese vamos a cajo un poquito, son un poquito, pistones, mira. los monta el pana mío. déjame sacarla de atrás. Sí. Mira, Luis Russo Colón. Mira. Espera, una cosa, te voy a dar un bochinche, mira. Déjame sacarla de atrás. Llegó a la casa y tenía las bolsas. ¿Y el jinete para cuándo? De verdad. Hugo, ¿sabes cuál es el problema? Hay un virus bien grande allá. Pasa allá para ¿Y el jinete para cuándo? De verdad. Hugo, hay un virus mortal. Hugo, ¿sabes cuál es el problema? Hay un virus bien Ah, grande sí, para allá. Pasa allá para allá donde existe la gente con Hay tarjeta. un virus mortal, se está muriendo la gente. Hay un virus mortal. La peste. Ah, sí, para allá. Lánzate para allá. Ahí, hay un virus mortal, se está muriendo la gente. ¿Por qué? Marco, no cuidado tuyo, ¿viste? Marco, tienes que tener cuidado, que allá en la casa hay un virus increíble. Le llaman el virus de la bolsa Marco está gritando que lo quiere dormir. Marco, comparado el tuyo, ¿viste? Marco, tiene que tener cuidado, que allá en la casa hay un virus increíble. Le llaman el virus de las bolsas negras. ¿Usted no sabe por qué? bolsas negras con la ropa en el balcón. ¿Qué es eso? Ah, pues cuando llegan por la tarde de trabajar a la casa, salen del trabajo, se van para el taller del pana. Allá están hasta las 10 o 11 de la noche. Y cuando llegan a la casa, lo que encuentran son bolsas negras con la ropa en el balcón. Vamos para Botma. Vamos para que yo con tu Washington y tú mira como un mamado un viernes. Ya, lo que recuerdo una vez que yo estaba un viernes. Más recuerdo. Y vamos para Botma. Llegamos para que Washington tu Washington y tú yo guiando como un mamado de un viernes. Cada quien guía como quiere. Afuera también, Mira, cada quien guía como quiere. Los códigos que yo sentado en el baúl. Pero a estas alturas, papi, jamás y nunca van a abusar de mí. Hay muchos, te voy a decir, hay muchos que... verdad, los códigos los tienen sentados en el baúl. No es por nada. Hay muchos. Pues Hay muchos que se a dan ese, macho. papá. Hay muchos, te voy a decir así. Me contó un pala, ¿verdad de esto? Me contó un Hay pala. muchos que se miran en el espejo para estar pesos y son maricones. Les gusta que le den por detrás. ¿Qué es eso? Pues feo. Los nenes te No, escuchan. cada cual con los culos son de ellos, pero No, pero los nenes te bueno, cuando escuchan. se hacen de macho, Tengo un que pana, soy un que el pana lo puede llevar son mierdas que son. a la casa. Hugo, los nenes te escuchan, Hugo. Doble parking. Entonces, él vivía en un doble, vivía en un doble Mira parking. medio, Julián. Tengo un pana que el pana lo fue a llevar Eran como la 1 de la a mañana. la casa. El pana hizo el doble parking. El pana se Le partió digo, así, dale, doble y yo parking. espero lo que tú entras, que no te vaya a pasar nada. Entonces él vivía en un doble, vivía en un doble piso. Mi amor, estoy Escúchame, aquí. eran como las 1 de la mañana. Mi amor, El llegué. pana hizo el doble Está parking. lleno, esto no es Y una le digo, lluvia, dale, de gorda yo por te una espero lo que tú ventana. entras, que no te vaya a pasar nada. Y creo que lo hacía. Cuidado con Mi eso. amor, ábreme. Mi amor, estoy aquí. Qué bonito. Mi amor, llegué. Está lleno, porque esto creo con una lluvia de bolsa por una ventana. De verdad. Cuidado como tiene bolsa. Tú no sabes que en la lista mía, yo he visto una persona. Parece que le Ay, dijeron. santo. Vamos a hacer otro intento. Con la gente de hueso. De verdad. Pero no quieren con nosotros. No lo tenemos ni por Facebook ni lo veo ni nada. Espera. Ay, santo. Pero ven acá. ¿Quién pasa con Primero Vamos a hacer otro intento.
con la gente de Me Hueso. sacaron, pero no me importa, porque el que no quiere estar en mi página, que la página... Espera. No me importa, Julián. Pero ven acá, ¿quién te sacó a ti? Papi, ¿Cómo se tu una intento? cosa que choca. Se dejan dominar. Eres tu mamá. Mira, vamos a hacer otro intento a ver. No hagas mierda que tú estás acabado. Vamos a hacer Paso a las otro 8:30 intento. lo van a coger. Tira la comadre. Pero la persona a la que llamó Bueno, como digo el pana, Echa la comadre, porque te sientas al lado de nosotros, papi. Cuco le tira la comadre. pero la persona a la que llamó Bueno, como digo el pana. Que su mujer le quitó el teléfono. Hey, Google. Están bregando, esto. hicimos 3 Mira, intentos mira. para este hueso, El algo pana pasó. quiere que lo llamen por la cámara. ¿Para qué? Si no te van a dejar coger. Incluso llama por cámara, Junior. Sí. Vamos a ver si No lo para van a la dejar semana que coger. viene Bueno, podemos tener hicimos aquí a la 3 gente intentos de para este Hueso, hueso, algo pasó. Hueso, Así que vamos a tratar de tenerlo aquí. La semana que viene, por cámara, que No, fue una no, aplicación que que las no tumban, las Sí. apagan para que no las vean. Vamos a ver si para la semana que viene los podemos tener aquí a la gente de Hueso Market Shop, Hueso Racing. Algo pasó. La semana que viene tenemos la super cobertura. ¿Tú sabes dónde? ¿Dónde? Vamos para allá, estamos estrenando carpa nueva, sistema de Import versus Domestic National. Bueno, y viene un proyectito que no quiero hablar porque todavía... Saca los carros, balancear goma, calienta el duro, los pistones, los motores. Y vamos para allá, estamos estrenando cartas nuevas, Búsquenos en la sistemas de pista, vamos a nuevos, estar en nuestra carpa, nos drones retratamos, nuevos. vacilamos. La carpa Bueno, está y viene bonita, un proyectito que no quiero hablar porque todavía no así que está. búsquenos, allí vamos a estar Cuco y Estamos yo trabajando el en eso, vacilón, así que. con todos ustedes. Pero se lo van a disfrutar. Así que Búsquenos en la pista, vamos a estar en nuestra carpa, nos retratamos, vacilamos. La carpa está bonita, tiene de fondo la ciudad de Filadelfia. Así que búsquenos, allí vamos a estar Cuco y yo en el vacilón con todos ustedes. Así que. Estamos medallas. Sí, Estamos señor. medallas de Te entrada. vemos allá, Marco. Sí, vamos a cobrar una cerveza por gente. No, Marco siempre lleva aquí, ¿no? Está bueno, yo de ¿Ah? pero tiene que estar fría, si no, no. Marco, Ya pronto. te vemos allá, Marco. Lleva el baúl lleno de hielo. Esa gente que... No, Marco siempre que lleva nos aquí, ¿no? sigue, los vamos a estar esperando allí. Y vamos para allá, vamos para allá. Yo voy arrancando ya pronto. Llegando para allá, te recojo allí. Papi. Bueno, Así que esa gente Los esperamos allí. que nos siguen, pues Y los vamos a estar esperando todo allí tiene en un Metro Grow principio, para todo formar el tiene un vacilón. final. Vamos a estar cogiendo Así virtuales. que nos vemos la semana que viene. Oh, tenemos una Entrevistas carta con muy los buena nuevos noche. entrevistadores. Tenemos una camisa muy Javier buena. Morales, así que Seguro. los esperamos allí y todo tiene un principio y todo tiene un final. Así que nos vemos la semana que viene. Oh, tenemos las camisas del Pasen duro, buenas papá. noches. Tenemos las camisas, mira, del duro. No se olviden, gente, el mayo no puede acostar 24, si te llaman a Patito Dios, Patito Dios le da la Import música. Revival. Mira, Este Tú evento vas es para adelante. La camisa del duro. precualificación para el evento panamericano. Va a estar muy bueno y vamos a recibir de Siempre visita. fichan. No se olviden que el mayo 24, 25 y 26, Import Revival. Ese evento es precualificación para el evento panamericano, va a estar muy bueno y vamos a recibir de visita nada más y nada menos que la gente de Brava Racing Team, el B21 en la pista de Aqua, así que no te lo puedes perder, papá. El programa que está vendiendo carreras en Puerto Rico. Racing Sport Online Buenas noches. No me ha acabado, no me ha acabado. Con lo más reciente Acuérdense que que hay el viernes 8:30, Si no me el equivoco, programa lo que que pasó está vendiendo en el candela en evento Puerto Rico, del camionero, Racing aplauso Sport para Willy. Online Puerto Rico, con nuestro padre y amigo Willo Ramos, con lo más reciente que hay, si no me equivoco, lo que pasó en el evento del camionero. Un aplauso para Willo, mi gente. viernes 8:30, Racing Online.
Racing Sport Online Puerto Rico, mi gente. Conmigo Ramos, nuestro compañero. Bueno, ahora sí, Hugo. Ahora sí. Acuérdense, ahora sí. Viernes Gracias 8:30, Racing Online. Racing Sport Online, Puerto Rico, mi gente. Con Willow Ramos, nuestro compañero Jorge Luna. Bueno, ahora sí, Hugo. Ahora sí. Ahora sí. Gracias a todos los que de una por los otros tienen la sintonía con nosotros. Gracias por darnos ese motor para nosotros seguir trabajando para ustedes. Acaba de empezar la temporada bien caliente de lo que nosotros llamamos la temporada del norte de los Estados Unidos con los diferentes eventos. Vamos a estar en el primer evento en Maple Grove este weekend. Así que date cita, papá. Este evento está de madre. Viene gente de Florida, viene gente de Nueva York, viene gente, bueno, de todo el área limítrofe. Así que Chapulín Performance confirma su estancia aquí en el Import Fútbol International. Así que no te lo pierdas, Cuco, dímelo. Nos fuimos, buenas noches, pórtense bien, los quiero. Ay, te quiero, Cuco. Carlos García,